Hola, buenos días. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para el día de hoy es los esteroides anabólicos en el deporte. Para abordar este tema nos acompañan los doctores Iris Suen Hernández Hernández y Eric Pérez Ramírez. Hola, ¿cómo estás, Iris? Eric, ¿cómo están? Hola, buenos días. Muy bien, Bien, gracias. gracias. ¿Y tú? Bien, bien, muchas gracias. Pues bien, en el caso de Iris y Eric, pues ya son invitados conocidos de nosotros y han colaborado en este espacio. Sin embargo, a pesar de que han hecho ya su participación en otras ocasiones, me permitiré hacer nuevamente mención de sus semblanzas para aquellos que en esta ocasión sean nuevos y no los conozcan. En el caso de Iris, estudió la licenciatura en la Facultad de Química, la maestría y el doctorado en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diversos congresos, ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana, así como ha impartido talleres en el área de acuacultura. Trabajó varios años como consultora en diversas empresas de alimentos y actualmente funge como docente en la UNAM en la preparatoria número 8, impartiendo clases de química. En el caso de Eric Pérez Ramírez, es profesor interino del Colegio de Química en la Escuela Nacional, en la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schultz, es químico farmacobiólogo, egresado de la Facultad de Química de nuestra universidad, maestro y doctor en ciencias por el posgrado de Ciencias Químicas de esta misma universidad, con mención honorífica. A lo largo de sus 10 años como docente ha cursado diferentes diplomados y también cuenta con estudios en diversos diplomados. Es impartidor de cursos a docentes y realizó 2 años de estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Materiales de nuestra universidad. Ha participado como autor y coautor en 7 artículos científicos indexados. Como es costumbre en nuestra transmisión, les comento que los esteroides anabólicos, como una pequeña introducción al tema, son versiones sintéticas o artificiales de la testosterona, la principal hormona sexual en los hombres. Los profesionales de la salud usan esteroides anabólicos para tratar algunos problemas hormonales en los hombres, por lo cual se pueden recetar legalmente para el tratamiento de afecciones médicas. Por otra parte, el uso de esteroides anabólicos puede dañar muchos órganos, incluidos el hígado, los riñones y el corazón. Los esteroides pueden causar ataques cardíacos, presión arterial alta y acciones cerebrovasculares. Los esteroides anabólicos también pueden causar una mayor agresión, cambios de humor y enojo. Bien, el caso es de que para efectos del deporte, como pueden ver, tiene ciertos efectos que pueden ser no benéficos para el ser humano, y es por eso que ahora Iris y Eric nos van a explicar con mayor profundidad este tipo de, este, de sustancias para comprender mejor qué efectos tienen y sobre todo en el deporte. Pues adelante, Iris, Eric. Excelente. Bueno, en esta ocasión, bueno, antes que nada, muchas gracias, estimado Jaime, por la invitación. Estamos, pues, muy agradecidos con esta tercera visita que tenemos, en donde, pues, nos reciben y nos reciben con las puertas abiertas. Estamos muy contentos. En esta ocasión me toca iniciar a mí, entonces, ¿puedo compartir pantalla? Adelante. Excelente. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias. Ya se ve, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, pues nuevamente muchas gracias a Jaime por su amable presentación. En verdad que le agradecemos mucho, siempre nos echa muchas flores. Se le agradece, en verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, es un tema sin duda muy apasionante este, del que vamos a platicar. Iris y yo pues desarrollamos una investigación, encontramos cosas súper interesantes, espero que les sean agradables, que sean pues detonadores para que ustedes empiecen a conocer este tema que realmente tiene muchas aristas. Bueno,
Primero quiero comentarles que si bien escuchamos con frecuencia la palabra dopaje para hacer referencia al consumo de sustancias de abuso, es importante señalar que esta es una de esas ocasiones donde el contexto juega un papel central en el empleo y el uso preciso de la palabra. Por ejemplo, la Real Academia Española dice que dopar es administrar fármacos o sustancias estimulantes para potenciar artificialmente el rendimiento del organismo, a veces con peligro para la salud. Así que parece legítimo señalar que los agentes dopantes son sustancias con efectos promotores de una ventaja física o psicológica en los deportistas, con posibles consecuencias en su salud, además de los evidentes problemas éticos relacionados con su comportamiento antideportivo. En la actualidad, les comento que la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, es una fundación internacional encargada de establecer cuáles son las sustancias y prácticas consideradas prohibidas en las justas deportivas. El origen de este organismo se remonta hacia 1999 y nace como una iniciativa del Comité Olímpico Internacional para revisar y atender los asuntos relacionados con el dopaje durante los eventos deportivos. La creación de la AMA ocurrió después de diferentes incidentes con sustancias estimulantes en algunos actos deportivos de ciclismo, halterofilia y natación. Y si bien estos actos causaron indignación y discusiones polémicas, la peor parte fueron los efectos sobre la salud o la vida de algunos atletas. Es bajo este contexto y con el desarrollo de métodos químicos de análisis de mayor precisión que la Agencia Mundial Antidopaje emite el Código Mundial Antidopaje, un documento que además de establecer la lista de sustancias prohibidas, señala cuáles son las infracciones que los deportistas o su personal de apoyo pueden cometer respecto a las normas antidopaje, ya sea por el consumo, la relación o tráfico de agentes dopantes o debido a su participación en actividades que impiden el desarrollo de una investigación clara respecto al uso de estas sustancias. Cabe señalar que la Agencia Mundial Antidopaje delega la ejecución de sus normas y señalamientos a las entidades deportivas de cada país. En el caso de México, el Comité Nacional Antidopaje es quien tiene la misión de promover la prevención del dopaje en el deporte y la lucha contra este con miras a su eliminación. En fin, pues ahora le voy a ceder la palabra a Iris, que nos va a comentar un poco más acerca de estas sustancias y nos va a platicar un poco acerca de su clasificación. Adelante, estimada Iris. Gracias, Eric, y bueno, nuevamente gracias a Jaime por la invitación y bueno, para tener como un poquito o ampliar un poquito esta introducción que nos acaba de hacer Eric, y volver a mencionar qué serían las sustancias o los agentes dopantes, voy a dar una definición de la Agencia Mundial Antidopaje, que es obviamente la instancia pues principal, ¿no? Que dicta como todos estos lineamientos y determina quiénes son los agentes dopantes y los clasifica, ¿no? La definición es que ellos dicen que el dopaje está definido como cualquier administración o uso por parte de un atleta de cualquier sustancia que sea ajena al organismo o cualquier sustancia fisiológica que se toma en una cantidad anormal o normalmente también por una vía anormal con una sola intención, que es la de aumentar de un modo artificial y deshonesto el rendimiento en competencia. Esto sería como la definición que tiene la Agencia Mundial Antidopaje, porque justamente es la que se encarga de los lineamientos para determinar los grupos de estas sustancias dopantes en competencias, ¿no? Ahora, ¿en qué situaciones es en donde se usan los agentes dopantes? Pues básicamente en cuando se quiere aumentar de una manera artificial o deshonesta el rendimiento, ¿no? Pueden ser competencias, pueden ser, bueno, competencias locales o inclusive, pues obviamente los Juegos Olímpicos, que fue algo que habíamos mencionado la vez anterior que tuvimos una presentación, ¿no? Eh, Ahorita les voy a presentar, ahora les voy a compartir con la pantalla para enseñarles un pequeño esquema de cómo están eh, pues catalogados o divididos los que son las sustancias que son consideradas agentes dopantes.
y básicamente se dividen en 5 grupos, ¿no? Uno de ellos serían los agentes anabólicos, otros serían los estimulantes, otro grupo serían las hormonas, otros diuréticos y otros narcóticos. Nuestro tema justamente por la invitación son los esteroides anabólicos, que serían los agentes anabólicos, ¿no? ¿Qué son? Pues ya lo mencionó Jaime al inicio como una definición, la vuelvo a repetir por si no quedó clara, son cualquier sustancia sintética que va a ser similar a la hormona masculina testosterona. Eh, ¿Y cuál sería, de una manera sencilla, la función principal de los agentes anabólicos? Sería el aumentar la masa muscular, o sea, aumentar los músculos y por consiguiente, pues la fuerza, ¿no? Eh, Más adelante mi compañero Eric va a profundizar un poquito más en características, pues obviamente químicas de la testosterona y de el síntesis de los agentes anabólicos, pero bueno, voy a seguir mencionando los otros grupos. Dentro de los estimulantes se encontrarían, un ejemplo sería la adrenalina, que todo el mundo conoce, que son utilizadas estas sustancias para aumentar la energía. Por consiguiente, en los deportistas aumenta la tensión, el alerta, estén alertas, y tiene el comportamiento como lo que sabemos de la adrenalina. Otro grupo muy conocido, que se incluyen entre los estimulantes serían las anfetaminas. Otro sería, de ejemplo, la cocaína, que todo el mundo conoce, o la cafeína, ¿no? Que son estimulantes, son sustancias que estimulan, ¿no? Que aumentan la energía. Otro grupo serían las hormonas. Un ejemplo sería el medonio, que van a ser sustancias análogas a las que se producen en el organismo y que van a tener beneficios similares a los esteroides anabólicos. Otro grupo serían los diuréticos, que en sí, aunque ellos no son tal cual agentes dopantes, son sustancias que van a ser utilizadas para que se enmascare el consumo de otras sustancias que sí son prohibidas, porque van a disminuir la concentración en diferentes pruebas. La principal serían pruebas de orina, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de sustancias también tiene que ser determinada para que se corrobore que no hay un enmascaramiento del consumo de otras sustancias. Y el último grupo serían los pertenecientes a los narcóticos. Un ejemplo también conocido sería la morfina, y que este grupo son analgésicos que pueden mejorar el desempeño porque la función que tienen es que incrementan una tolerancia al dolor. Pueden reducir también la ansiedad. Si se hay un incremento en la tolerancia al dolor, obviamente el deportista va a tener un esfuerzo mayor sin sentir ese agotamiento o ese dolor y va a rendir más, ¿no? Es como una consecuencia. Y finalmente existe otro grupo de otras sustancias que muchas de ellas son, o porque no son tan prohibidas en todos los deportes, o porque son de reciente uso. Dentro de ellos se encuentra la hormona eritropoyetina, el alcohol, que este realmente no es tan prohibido en muchos deportes, o sea, realmente no es como que tenga una prohibición, cannabis y betabloqueadores. Un ejemplo de la eritropoyetina, por ejemplo, es que esta va a promover la producción, o el efecto que tienes que promueve la producción de glóbulos rojos, por lo cual se aumenta la irrigación de oxígeno a los músculos, y esto, pues obviamente es un beneficio en el rendimiento de los deportistas. También olvidé mencionar en este punto que es importante mencionar un poquito la parte histórica del uso de lo que son considerados los diferentes grupos de agentes dopantes, porque en sí, pues todas estas sustancias que son consideradas como agentes dopantes se han utilizado desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Desde que empezaron los deportes de competición. Pero es hasta mediados del siglo XX, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente el dopaje y el uso de estas sustancias empieza a expandirse. Solo para ubicar un poquito el tema de nosotros de los esteroides anabólicos, estos empezaron a aparecer, bueno, entre 1960 y el 70, primero hubo un disparo en el uso de las anfetaminas, que es el grupo de los estimulantes, y posterior a esto, a partir de 1980,
es cuando ya se conoce como la era o empieza el despunte de los esteroides anabólicos, que es el tema de nuestra plática de hoy. Y ya posteriormente, a partir de 1990, empieza también el despunte del uso de hormonas como la del crecimiento o la eritropoyetina, que acabo de comentar. Entonces es para ubicar cuándo es cuando realmente empezamos a tener ya un marcado uso, ¿no? de estos agentes en la parte deportiva. Entonces, bueno, ahorita ya mi compañero les va a platicar toda esta parte interesante, y que es obviamente su expertise de la parte química de los esteroides anabólicos. Muchas gracias, Iris. Pues esta lámina que Iris nos presentó, en verdad está súper, súper interesante porque además nos deja ver que dependiendo de las estructuras químicas que nosotros tenemos, podemos hablar de diferentes familias de compuestos y eso es algo impresionante. Eh, Antes de compartir mi diapositiva, quiero mostrarles esto. A ver, esto que se ve en pantalla, por ejemplo, corresponde justamente a la lista que genera la AMA respecto a el conjunto de sustancias llamadas agentes anabolizantes. La pongo brevemente solo para mostrarles que es una lista verdaderamente amplia, ahora vamos a ver por qué lo es, con unos nombres muy peculiares. Seguramente ustedes ven que sobre todo predominan algunos números, algunos nombres, y en total la lista continúa, de hecho, son alrededor de 60 a 65 compuestos los que me parece que conté. Entonces, me sorprende porque realmente no solamente es el primer grupo, sino que además es un grupo que vamos a observar que ha sido catalogado y ha sido revisado varias veces. Entonces, ahora sí, permítanme compartirles esta pequeña lámina y contarles un poco cómo nos fue con nuestra investigación en esta parte. Entonces, pues los esteroides anabólicos son el primer grupo de los compuestos que encabezan la lista de sustancias prohibidas emitidas por parte del Código Mundial Antidopaje al 2023, ya sea por su uso fuera o dentro de la competencia. Este grupo de sustancias presenta una relación estrecha entre sus propiedades físicas y químicas, así como por sus efectos biológicos. El origen de esta relación está vinculado precisamente con su estructura química, la cual corresponde con un grupo de 4 anillos de carbono unidos de manera contigua, que en química se denomina ciclopentano peridrofenantreno. Sí, ya sé que suena como un trabalenguas, pero bueno, es un nombre un poco largo. Es justamente esta molécula que pueden ver ustedes al centro de esta lámina. La base de los llamados compuestos esteroides, que es lo que estamos viendo justamente al centro. Cada átomo de carbono que integra el sistema de 4 anillos recibe un número y es por esta razón que al consultar los nombres que veíamos en la lista anterior de esta familia de sustancias, encontramos el uso de varios números que indican la presencia de átomos de oxígeno que indican la presencia de átomos de oxígeno en grupos funcionales como son los alcoholes y las cetonas. Bueno, pues nuestro cuerpo produce diariamente varios de estos compuestos. Este es el caso del colesterol, el compuesto que pueden ver del lado izquierdo. Bueno, este compuesto que ven ustedes en la parte superior, y este corresponde a un lípido que nosotros podemos consumir en los alimentos o que también lo podemos sintetizar en nuestro cuerpo. La función del colesterol es muy importante, ya que evita la rigidez de las membranas celulares. Además, es un compuesto precursor de la síntesis de otras moléculas que actúan sobre el metabolismo, y este es el caso de las hormonas responsables del desarrollo de las características sexuales. Por ejemplo, el estradiol, que podemos ver en esta parte de la lámina, y también el caso de la testosterona, la hormona responsable de las características masculinas. Cabe señalar que estos compuestos esteroides permiten acentuar o inhibir ciertos procesos fisiológicos mediante la modulación del metabolismo. La testosterona es un ejemplo de lo anterior. Esta molécula ha servido como base para la producción de varios compuestos que permiten incrementar la masa muscular, favoreciendo de esta forma el rendimiento físico. Al grupo de sustancias derivadas de la molécula de testosterona las denominamos esteroides, porque justamente contienen este anillo, o estos 4 anillos que vemos aquí, y además les llamamos anabólicos androgénicos. Anabólicos por su participación en el metabolismo, y de ello Iris nos platicará un poco más adelante, y androgénicos por esta relación que tienen justamente con los rasgos masculinos. Un grupo de fármacos, este grupo es un grupo de fármacos que han sido usados inicialmente en el tratamiento por reemplazo hormonal y en ciertas afecciones.
Quiero comentarles también que inicialmente la producción a gran escala de estas sustancias resultaba de gran complejidad debido al número de reacciones químicas que debían de realizarse para construir el anillo de ciclopentano peridrofenantreno. Esta, a su vez, es la razón de los elevados costos y la baja distribución que inicialmente había de estos derivados. Sin embargo, hacia 1949 en México se descubrió una especie botánica denominada barbasco, que sirvió como fuente para la obtención de diosgenina, un compuesto clave en la síntesis de esteroides. Este hallazgo permitió reducir el costo de producción, mejorar la disponibilidad de los compuestos esteroides e impulsó la investigación de nuevos compuestos. Es así como llegamos en la actualidad a tener una amplia variedad de compuestos esteroides que son usados como fármacos y que han mejorado la calidad de vida de millones de personas. Sin embargo, también es cierto que en ocasiones estas sustancias no han tenido el uso terapéutico para el cual fueron diseñadas. Este es el caso de los esteroides anabólicos, usados como agentes dopantes en las justas deportivas. Una de las razones para usar este tipo de sustancias, además del incremento de la masa muscular en los deportistas, es que estos compuestos se transforman en el cuerpo para generar metabolitos que anteriormente podrían haberse confundido con compuestos que nosotros producimos de forma continua. Sin embargo, en la actualidad, los métodos de detección de estos compuestos y sus metabolitos son de mayor precisión. Sin embargo, este grupo de sustancias no ha dejado de ser usado. Justamente es lo que les comentaba cuando mostrábamos la lista. Eh, Como ejemplo de lo anterior, se tiene el registro de la mezcla de tres esteroides anabólicos, que son los que pueden ver en esta lámina del lado derecho en color azul, llamado la Duquesa, que contiene turinabol, oxalandrona y metasterona. El consumo de este cóctel de esteroides anabólicos androgénicos se convirtió en una noticia tras la suspensión de varios atletas en los Juegos de Londres 2012 y los Juegos de Invierno Sochi 2014. Como dato curioso, quiero decirles acerca de las propiedades físicas de estas sustancias que la mayoría de estos derivados esteroides anabólicos son insolubles en agua. Es así como se reportó que una forma de consumo de estas sustancias había sido tras ingerir algunos, mezclarlos con alcohol y consumir estas sustancias en este disolvente, el cual no se tragaba, solamente servía para solubilizar a las moléculas. Los atletas llevaban el líquido a la boca sin tragarlo y después lo devolvían. De esta forma, se disminuye la velocidad de absorción y se disminuye también la ventana de detección, ¿no? Que listos, ¿no? Supieron aprovechar justamente estas propiedades que tienen estas sustancias para tratar de evadir justamente las pruebas de identificación. Bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a Iris, que nos va a platicar un poquito más acerca de la participación de estos compuestos en el metabolismo y algunos de sus efectos. Adelante, estimada Iris. Gracias, Eric. Bueno, antes de continuar un poquito con lo del metabolismo, obviamente está haciendo bastante información. Voy a recapitular un poquito y para podernos ubicar en el punto en donde estamos, ¿no? Bueno, ya sabemos que la testosterona es la hormona, la principal hormona sexual en los hombres y como bien dijo Eric, es la que va a servir o es la que se necesita para desarrollar y mantener las características sexuales masculinas, que serían el vello facial, por ejemplo, la voz profunda y el crecimiento muscular, ¿no? También, así como mencionó Eric, el uso de esteroides puede ser de manera legal por profesionales de la salud, pero el enfoque o la aplicación es para tratar problemas hormonales en los hombres, ¿no? Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, el retraso de la pubertad, cuando existe tal vez algún padecimiento de pérdida de masa muscular por algunas enfermedades. Sin embargo, el uso de estas sustancias eh, ha tenido una mala aplicación, ¿no? Por parte de quién sería esta parte, bueno, aparte de los competidores, sería también ahora recientemente en las últimas décadas por algunos fisicoculturistas, ¿no? Que es lo que buscan, justamente una de sus principales aplicaciones, ¿no? Que es desarrollar músculos y por consiguiente mejorar el rendimiento deportivo.
No sé si es algo que, bueno, de lo que mencionó de la forma de aplicación o toma de esteroides, puede ser por vía oral, pueden ser inyectados en músculos o incluso pueden ser aplicados por geles o cremas. El caso que nos comentó Eric de en una competencia que encontraron la manera de cómo administrar estas sustancias por la disolución del cóctel en alcohol, ¿no? Para justamente tratar de saltar estas pruebas o que fueran menos detectables. Eh, bueno, y entonces comentando esta parte que recientemente se han utilizado estas sustancias por fisicoculturistas, eh, abre el camino a que no solamente es con fines competitivos, digo, hay fisicoculturistas que obviamente compiten, pero también hay muchas personas que son amateurs, que no realmente lo hacen con fines competitivos, sino que lo hacen para realmente nada más mejorar su aspecto físico. Sin embargo, pues obviamente aquí es lo preocupante porque existe mucho desconocimiento de obviamente los efectos adversos que puedan existir y que más adelante mi compañero va a mencionar algunos ejemplos de esto. Pero entonces hay que tener en cuenta que existe un gran porcentaje de población que puede estar haciendo uso de estas sustancias y que no siempre será con estos fines competitivos, ¿no? Bueno, entonces para lo siguiente voy a compartirles también una pantallita solamente para tener visualizado lo que sería el metabolismo y poder darles ahí como el ejemplito más claro, ¿no? Bueno, si recordamos todos, el metabolismo serían todos los procesos físicos y químicos que se dan en el cuerpo humano y que la finalidad es convertir o utilizar la energía, ¿no? Todas estas transformaciones que nosotros tenemos en el cuerpo humano se van a llevar a cabo mediante reacciones enzimáticas. ¿Y qué es lo que se va a lograr o qué es lo que se va a permitir? Bueno, pues en primera instancia, pues existir, ¿no? O sea, funcionar nosotros como organismos vivos, el que nos podamos mantener con nuestras funciones fisiológicas, el que podamos crecer, el que nos podamos reproducir y pues en sí cualquier función de un organismo vivo. El metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. De aquí viene la palabra esteroides anabólicos, porque la función que tiene o la definición de anabolismo es, son todos estos procesos metabólicos de construcción. Al contrario que el catabolismo, son los procesos metabólicos de deconstrucción. Ahí tengo un dibujito para ejemplificar de una manera muy sencilla lo que sería el anabolismo, ¿no? Que sería a partir de moléculas simples, con la utilización de energía, se van a producir moléculas complejas y el catabolismo sería lo contrario. Cuando se tienen moléculas complejas, se van a producir moléculas simples y se va a liberar o se va a obtener energía. Normalmente la energía en los organismos vivos es a través del ATP. Y un ejemplo claro de esto, de los esteroides anabólicos, y que la función principal es, o el efecto principal es la producción de masa muscular, el ejemplo del anabolismo sería que a partir de moléculas simples, y dándole como nombre a aminoácidos, se van a producir moléculas complejas que son las proteínas, y las proteínas van a formar las fibras musculares que obviamente van a producir la masa muscular o el aumento de masa muscular en las personas que consuman estas sustancias, ¿no? Estos agentes anabólicos que propician la producción de moléculas complejas como las proteínas en los músculos. También recapitulando, la testosterona, ya lo hemos mencionado y mencionado, va a tener justamente una acción en el metabolismo sobre sobre el metabolismo de las grasas y las proteínas, ¿no? Los andrógenos o la testosterona va a disminuir el almacenamiento de la grasa a nivel de tejido adiposo. Además de que a nivel de metabolismo proteico va a presentar un efecto anabólico, sobre todo a nivel muscular, que es lo que acabo de mencionar, ¿no? El proceso metabólico de construcción de proteínas por el consumo o, bueno, por el efecto en sí de lo que sería la testosterona. Y recapitulando, la testosterona es la hormona masculina que se produce principalmente en los testículos, en los hombres, y las mujeres también lo producimos, pero de una cantidad muy pequeñita,
¿no? La principal producción o la síntesis se realiza en los hombres y nos va a hablar un poquito también de datos específicos, Eric, pero es para ubicar justamente que es un metabolito que sí producimos ambos, pero que en el caso de los hombres se sintetiza de una manera mayor y por eso tiene estos efectos. Bueno, entonces le cedo la palabra a Eric para que ahora nos platique él un poquito más a fondo esta parte. Perdón, aquí aprovechando esta pequeña coyuntura, además de compartirles que nos manda saludos Griselda Ramírez y Damit More, eh, quisiera preguntarles en esta parte para el desarrollo de muscular, aparte del uso de los esteroides, también tiene que ir involucrado entonces cierto régimen alimenticio, cierta nutrición, ¿verdad? Sí, 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 claro. Básicamente nosotros obtenemos la energía de los alimentos y bueno, y en conjunto con la función que tienen justamente pues los esteroides, tiene que ser un complemento totalmente. Y evidentemente también la actividad física. Nosotros necesitamos romper las fibras musculares para que por medio del alimento nosotros obtengamos esos componentes para em, restablecer o reparar estas fibras musculares con la ayuda de los agentes anabólicos, ¿no? Que es lo que va a hacer como una ayuda, va a potencializar esa reparación muscular. Y bueno, no Correcto. sé si lo complete con algo, Eric, si algo se me está pasando. Ok. Pues lo dijiste muy bien, Iris. Yo solamente agregaría que es correcto, porque en general vamos a observar que hay, por ejemplo, una menor eliminación de nitrógeno por parte de la filtración renal. Entonces, esto quiere decir que el sistema o el organismo que se está exponiendo a este tipo de sustancias no permite o no deja que se escape el nitrógeno, que es tan importante justamente para formar las fibras musculares. Así que una dieta que va combinada justamente con el consumo de estas sustancias, pues tiende a favorecer la construcción de las fibras. Ya lo dijo muy bien Iris al señalar en este esquema el metabolismo anabólico. Ok, gracias. Bueno, y ahora para continuar, también quisiera mostrarles un pequeño esquema y pues creo que Iris ya nos dejó justamente como el terreno para poder continuar con esta parte que tiene que ver acerca del efecto farmacológico. Entonces, respecto a cómo es que estas sustancias se comportan, es importante señalar, muchas gracias. Bueno, Entonces, déjenme ver, listo. Muchas gracias. Es importante señalar que, pues como se comentó previamente, los esteroides anabólicos, pues son un grupo de sustancias que se producen industrialmente con una finalidad terapéutica. Esa es la finalidad principal con la que se producen estos compuestos, ya que, como lo hemos mencionado, se usan en la terapia por reemplazo hormonal o en aquellas enfermedades donde la producción de testosterona es sumamente baja, como es el caso del hipogonadismo masculino. Es importante señalar que que los esteroides androgénicos, pues son importantes, y uno de los más importantes, como lo comentó Iris, es la testosterona, que en los hombres se produce principalmente en los testículos y en las glándulas suprarrenales. En general, los hombres producimos casi 8 miligramos de testosterona al día, de los cuales 5% se producen en las glándulas suprarrenales y el 95% en las células de Leydig, que son las células del tejido intersticial de los testículos. En este tejido también se produce otro potente esteroide androgénico, la dihidrosterona. La concentración de testosterona en hombres después de la pubertad alcanza los 0.6 miligramos por cada 100 mililitros de plasma, concentración que se mantiene hasta los 50 años. Las mujeres también producen testosterona, como bien lo comentó Iris, pero en este caso es en las glándulas suprarrenales y los ovarios. En este caso, la concentración es significativamente menor y apenas alcanza el 0.03 miligramos por cada 100 mililitros de plasma. Además de que estas cantidades de testosterona son bajas, debemos de considerar que el 65% de esta hormona
se encuentra unida a una proteína transportadora. Otro porcentaje se une a la albúmina sérica y solo el 2% se encuentra libre para su uso en las células. Entonces, esta información es muy importante porque Iris justamente comentó y apuntó muy bien hace unos minutos al señalar que uno de los usos y pues que tienen estas sustancias es justamente con los deportistas amateur, que cuando hacen el uso o tratan de consumir estas sustancias, pues generalmente no las consumen o no las consiguen de una forma legal y en muchas ocasiones estas formas farmacéuticas que se les venden o que llegan a sus manos contienen concentraciones que son sumamente elevadas. Ahora, esto ocurre porque algunos de estos compuestos pues son ocupados con algún fin veterinario. Entonces, aquí el punto es remarcar que la concentración normal, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, pues es una cantidad sumamente pequeña. Y cuando se consumen estas sustancias y no se tiene un control adecuado de la dosificación, es cuando empiezan los problemas. En este sentido, les quiero comentar que la testosterona administrada por vía oral tiene una rápida absorción. Sin embargo, rápidamente se transforma en metabolitos inactivos y solo el 16% se mantiene activa. Este es el caso de los derivados alquilados en la posición 17. Otra forma de administración de los derivados de testosterona es por vía parenteral, en forma de ésteres que son hidrolizados para llegar a su forma activa. Algunos ejemplos de las formulaciones androgénicas son el cipionato de testosterona, enantato de testosterona, la metiltestosterona, fluximetosterona, oximetalona, oxandrona y la decanoato nandrolona. En el hombre, los efectos esperados de estos compuestos se relacionan con el desarrollo de características sexuales secundarias después de la pubertad, además del desarrollo de una musculatura pronunciada en hombres y mujeres adultos. Sin embargo, las grandes dosis de testosterona, justamente lo que comentábamos hace un minuto en hombres adultos, causan como efectos adversos la atrofia del tejido intersticial y de los túbulos de los testículos, que conducen a la reducción testicular, esterilidad, hiperplasia prostática y ginecomastia. Mientras que en las mujeres los efectos secundarios de los andrógenos pueden causar alteraciones del ciclo menstrual, crecimiento del vello facial y corporal, voz grave, crecimiento del clítoris y alopecia. Tanto en los hombres y mujeres se presenta como efecto adverso la perturbación de la excreción renal de nitrógeno, que justamente era lo que Jaime nos preguntaba hace rato respecto a este régimen que también está relacionado con la alimentación. También se observa un aumento en el peso corporal, lesiones óseas, producción de acné, lesiones hepáticas graves y diversas enfermedades cardiovasculares, además de agresividad y cambios psicológicos caracterizados por el exceso de motivación. Cabe señalar que la eliminación de los derivados de esteroides anabólicos se relaciona con la enzima aromatasa P450 y la 5-alfa reductasa. Ambas son enzimas que se producen en nuestro cuerpo y cuya variación genética se debe principalmente a la expresión de los genes. Esto es importante porque nos permite explicar la diferencia entre el grado en el cual suceden los efectos adversos de estos fármacos entre los miembros del mismo género de una población. Es decir, en ocasiones hay personas que relatan sus encuentros con estas sustancias y algunos pueden tener algunos de estos efectos adversos y algunos no, o algunos los tienen atenuados y otros los tienen agravados. Y esto en principio, pues, parte justamente de esta diversidad genética que hay por la producción de estas dos enzimas. A continuación, Iris nos va a platicar un poquito más, va a profundizar un poquito más en estos efectos adversos y sobre todo en la parte técnica, y nos va a platicar un poco también acerca de la medición que se da de estas sustancias en los laboratorios. Adelante, estimada Iris. Gracias, Eric. Y efectivamente, de hecho, va a ser básicamente para complementar lo que Eric ya nos platicó con un esquema visual que es una tablita. Y esta tablita la saqué de un artículo justamente en donde aparecen los efectos secundarios o adversos del consumo de esteroides anabólicos sobre el organismo. Como mencionó Eric, depende mucho justamente de la parte genética y de persona en persona.
pero aquí se ejemplifica un poquito los diferentes efectos que puede tener, ¿no? Uno hepático, lo mencionó ya Eric, que puede traducirse hasta en un cáncer de hígado, los daños cardiovasculares, que son los principales, o sea, son como las afectaciones que son más frecuentes y principales del consumo de estas sustancias, y que normalmente es por un desbalance en niveles de metabolito, ¿no? Del colesterol, disminución de triglicéridos, una retención de líquidos que va a tener como consecuencia un aumento de presión elevada, con las consecuencias que todos más o menos conocemos de tener presión alta, y la hipertrofia cardíaca que ya habíamos comentado él, ¿no? También aquí no aparece, pero es importante mencionar que se han presentado justamente casos inclusive de infartos al corazón, ¿no? Justamente son de las partes como más dramáticas, si así le queremos llamar, de los efectos adversos en esta parte de los daños o en la parte cardiovascular. Es importante, antes de que se me olvide mencionar, que estos efectos es cuando, o estos estudios que se han hecho, y los efectos es cuando la persona tiene un consumo regular. Obviamente se presentan efectos adversos con consumos también bajos o esporádicos, pero estos ya como las consecuencias más graves, ¿no? Otro aspecto importante de efectos secundarios serían los que son a nivel reproductivo y endocrino, igual por desbalances en diferentes hormonas, va a existir una disminución también del funcionamiento de la tiroides, que como sabemos es el órgano que regula la secreción de todas estas hormonas, y estas hormonas a su vez son los que regularizan pues el metabolismo en los seres humanos de varios órganos. En la parte dermatológica pudiera ser como lo más llamativo en cuestión de una percepción visual, ¿no? Que pudiera ser como lo que se percibe un poco a simple vista, y es que las personas pueden presentar incidencia de acné, una piel grasa, cabello graso, quistes sebáceos, y pueden presentar alopecia, ¿no? Que es la pérdida de cabello que ya había mencionado Eric. Y pues la parte psiquiátrica que también es bastante conocida y que ya mencionó, como los cambios de humor o un aumento en la agresividad, ¿no? De las personas, aparte de la dependencia o adicción hacia estas sustancias. Y en esta otra diapositiva se esquematiza nada más de manera más resumida los efectos secundarios por género, ¿no? Y en los hombres sería una disminución en la espermatogénesis, y que los espermatozoides presentan una morfología anormal, ¿no? Puede existir también una feminización de los machos y una disminución del tamaño de los testículos. Y en las mujeres, aunque en este estudio lo presentan o lo especifican, que no es como tan común observar el consumo de estas sustancias, cuando se presenta y cuando se han consumido regularmente, los efectos en las mujeres pudiera ser el engrosamiento de la voz, la hipertrofia del clítoris, una disminución en el tamaño de las mamas, amenorrea, que es lo que ya había mencionado Eric, que es pues un desbalance en los ciclos menstruales en la mujer, y que se pudieran presentar calvicie con patrones masculinos, ¿no? Con el tipo de preda que se da en los hombres. Entonces, esto sería como nada más especificar un poquito otros efectos adversos del consumo de estas sustancias. Y bueno, finalmente, para cerrar un poquito justamente el explicar cómo sería la determinación de estas sustancias. Bueno, pues aquí en México existe el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, que junto con la CONADE, que es la Comisión Nacional del Deporte en México, es la instancia que realiza el análisis de las muestras biológicas basadas siempre en el estándar internacional para los laboratorios, que quien emite justamente estos lineamientos es la Agencia Mundial Antidopaje, ¿no? El Laboratorio Nacional es quien o es quien cuenta con la acreditación que otorga la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, son las siglas en inglés, y es quien cuenta con los últimos equipos tecnológicos para realizar estas muestras biológicas. Y aunque en la sesión anterior habíamos comentado también de manera general cómo es la toma de muestras para la determinación del doping de manera general en competencias, voy a hacer una recapitulación, una mención rápida de cuál sería el procedimiento general del análisis, ¿no? De muestras.
Las muestras que se van a analizar van a ser recogidas por oficiales antidopaje que son externos al Laboratorio Nacional, de acuerdo a normatividad o lineamientos que emite la Agencia Mundial Antidopaje y que los publica. Ya que se tomaron las muestras, estas son entregadas ya al Laboratorio Nacional de la CONADE para su análisis. ¿En qué consiste la toma de las muestras? Es que las muestras se tienen que tomar en presencia del atleta o del competidor, de quien se le va a hacer la prueba, y de un observador. Esto pues obviamente para asegurar, ¿no? que la toma de las muestras es legal y sin ningún tipo de trampa, ¿no? Si lo queremos llamar así. Se toman dos muestras, la muestra A y la muestra B. La muestra A es la que se va a analizar, la primera que se va a analizar, y la muestra B se mantiene en reserva por si llegara a haber un resultado analítico adverso, que ese es el término que le llaman, y por si el atleta quisiera hacer una revisión de sus resultados porque no estuviera de acuerdo o simplemente por cualquier daño de la muestra, ¿no? Esta es la que se analiza mediante los lineamientos, como ya mencioné, de la Agencia Mundial Antidopaje, y el encargado de hacer estas pruebas, como ya lo mencioné, es el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje aquí en México. En la página quise hacer como esta captura de pantalla para presentar que existe eso, es en donde está definido los lineamientos y, bueno, las características de qué sustancias son las que se analizan. Y como ya había mencionado Eric, los esteroides anabólicos se encuentran dentro del grupo S1, así lo cataloga la Agencia Mundial Antidopaje, y tiene justamente los lineamientos de cómo se va a analizar. El laboratorio nacional realiza, el análisis que realiza es la relación de isótopos por espectrometría de masas, que va a ser el análisis empleado para detectar el uso de esteroides endógenos con fines de dopaje y que se han producido de manera sintética, ¿no? Es un estudio específico para determinar pues las sustancias que se han producido de manera sintética y que fueron administradas al organismo del competidor. Entonces, estos serían de manera breve cómo se analizan. Existe la instancia en México que sí lo realiza y bajo los lineamientos mundiales, ¿no? Que serían los dictaminados por la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, creo que con esto ya cerramos un poquito, consideramos que es la información que pudiéramos dar en cuanto a qué son, por qué se utilizan, de dónde vienen los efectos y cómo se determinan. Y esperamos que si existiera alguna duda, pues se las podamos responder de una manera clara. Correcto. Gracias. Muchas gracias, Iris. Sí, pues ya estamos sobre el tiempo, pero nada más para efectos de ir cerrando, también podríamos comentar lo de que todo esto también provoca la discusión controversial respecto del uso de los anabólicos esteroides respecto a la perspectiva de género en el deporte, que ese es otro tema mucho más amplio que está muy relacionado, pero que ahorita a lo mejor sería un poquito complicado el extender la explicación, pero nada más lo pongo ahí para efectos de que si pudiéramos en otra ocasión abordarlo. Y la pregunta sería la siguiente, no es relacionado a esto, sino a la finalidad precisamente del control antidopaje de este tipo de sustancias, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tiene el que se controlen? Ok. No, adelante, sí, adelante. Tú, Eric, tú. Bueno, hay cosas muy interesantes en el Código Mundial Antidopaje, ¿no? Una de ellas es que habla de algo que a mí honestamente me conmovió mucho, que es el espíritu deportivo, porque yo soy químico, no había tenido antes la oportunidad de leer un documento que hablara, que describiera con tanto, pues no sé, con tanto cariño lo que es el espíritu deportivo. Entonces, una de las cuestiones que señala es la ética que está relacionada con el deportista, la alegría que debe de tener por participar en las justas, la competición limpia, y son, me parece que alrededor de 11 o 10 puntos los que enuncia,
Y el punto de hecho está el principio justamente del código y Ya. lo dice. El principio de desarrollar toda esta actividad del dopaje es justamente cuidar el espíritu deportivo, respetando todos estos puntos y generando así pues la mejor participación por parte de cada uno de los deportistas o de los atletas en una competencia. Ya. Y a lo mejor otro punto sería precisamente, a lo mejor un poquito más importante, es el cuidado del deportista en sí, ¿no? Del ser humano que pretende utilizar este tipo de sustancias por los efectos que puede tener en contra de su salud, Sí. Y bueno, ¿no? ahí brevemente, solo para decirlo, ¿no? Desde los dos puntos, desde el legal, porque el mismo código lo dice que es el artículo 2, lo dice responsabilidad del atleta saber cuáles son las sustancias que consume y él es el último responsable y de lo que contengan, ¿no? Sus muestras y su análisis. Y como tú bien lo marcas, más allá de eso, pues está la vida, porque en ocasiones, al no tener esta información, se puede jugar la vida por un mal uso de estas sustancias. Sí, ya ha habido ejemplos ahí de atletas que mueren a temprana edad ya después de su vida deportiva y bueno, es penoso saber y triste el saber este tipo de noticias. Pues bueno, el tiempo se nos ha agotado. Iris, muchas gracias, Eric, muy agradecidos con ustedes por haber estado acá con nosotros para explicarnos este tema tan interesante. Pues Muchas nos gracias a ti despedimos. por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Hasta luego.